Yo no soy un destructor de compañías. Soy su liberador. La cuestión es, señoras y señores, que la ambición, a falta de una palabra mejor, es buena, es necesaria y funciona. Muy buenas a todos y bienvenidos a Luces, Rankia y Acción, el programa de Rankia en el que hablamos sobre cine y sobre finanzas. En esta edición, en el podcast, vamos a hablar de la película Wall Street, dirigida por Oliver Stone, protagonizada por Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen, y que se estrena en Estados Unidos en 1987. Habla sobre la bolsa en Wall Street, sobre los brokers, que en aquella época sí que estaban personificados por personas físicas. Y he contado con mi equipo habitual, entre ellos Luis Ángel. Hola, un placer estar de nuevo aquí. También nos acompaña otra vez Álvaro Ortega. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Y en este nuevo programa contamos con la colaboración especial de Juan Suc, presidente y cofundador de Rankia. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Nada, vamos a empezar fuerte y, como siempre me gusta, al invitado que nos cuente un poco de qué va esta película y que nos hable una sinopsis pequeña sobre la película. Si te parece, Juan. Sí. Bueno, primero que nada decir que esta película, aunque desde el punto de vista cinematográfico quizás no sea una de las mejores, a mí personalmente me marcó muchísimo. Empiezo quizás haciendo un poco ese teaser. Hay una escena en concreto al principio de la película donde el protagonista se levanta de la cama y se sienta delante de un ordenador. Esto yo lo veo en el año 1988, que a lo mejor alguno de vosotros aún no había nacido. Y yo recuerdo perfectamente esa escena porque gracias a esa escena es cuando dije, tengo que comprarme un ordenador personal. Eso era el año 88. O sea, era impensable tener un ordenador en casa. Exacto. En aquella época en España, 1988, bueno, pues los Macs, el Macintosh había salido en el 84 y tal, pero bueno, estábamos empezando. Y ya digo, y fue una escena que digo, aunque solo fuera por eso, es una película que siempre recordaré porque fue como decir, hay necesidad de tener un ordenador personal si quieres ser alguien en el futuro, ¿no? Que era un poco lo que te vendían al principio, ¿no? Una persona con aspiraciones y tal. Pero yo diría que es una película básicamente por eso, ¿no? De buscar mentoring, de buscar a alguien que en tu vida te pueda... Hay una persona que está buscando ese senior que para él es su referente. Y para el que no haya visto la película, véndesela. Cuéntanos lo que pone en la carátula del DVD detrás, ¿qué pondría? Explícanos más o menos. Bueno, yo creo que es una historia de ambición, de gente joven pues, que se quiere comer el mundo, que tiene un referente que cree que es realmente su referente, y lo de siempre, pues tienes un padre que te está diciendo cuidado, que esta gente te está dejando deslumbrar mucho, tal, un padre de toda la vida, los valores buenos, tal, valores de toda la vida, y él, como nos pasa a todos de jóvenes, pues tenemos un nuevo referente que nos deslumbra la pasta, nos deslumbra querer triunfar con un modelo muy consumista. Y bueno, la película un poco, bueno, al final te voy a decir, ojo con quién te estás inspirando porque puedes acabar muy mal, ¿no? Exacto. ¿Algo que añadir, Luis? Se basa también un poco en cómo funcionaba el sistema financiero. Es en esa época, ¿no? Un reflejo de cómo funcionaba el sistema financiero y estos grandes referentes que marcaban un poco el devenir de la industria. Sería una película en la que se habla por primera vez de realmente cómo funciona la bolsa. Hasta entonces no había una película que el funcionamiento de la bolsa, el funcionamiento del trabajo del broker, hasta entonces no se había reflejado bien en ninguna película. No sé, aquí sí, quizás Álvaro nos puede ayudar un poco si en la cinematografía se había reflejado un poco esto. No se había reflejado, pero sobre todo porque a nivel de guión es una cosa que para gente que no sabe nada de economía, ni de brokers, ni nada, es algo bastante difícil de comprender. O sea, tienes que explicar una cosa muy compleja para gente de fuera de una forma bastante sencilla. Esta película, la verdad, es que lo hace muy bien. Yo creo que fue la primera que hizo eso porque fue la primera que supo explicar eso bastante bien. De hecho, cogieron a varios brokers y varios grandes figuras del mundo financiero para que fueran la gente que los enseñaba en el set y que les revisara el guión y que dijeran, por aquí no estáis bien. Creo que uno de ellos, si no me equivoco, había sido en Nueva York el secretario de finanzas de Nueva York y lo trajeron al set. Estuvo asesorando. Y además, el padre de Oliver Stone se dedicaba a la bolsa. A la bolsa, bueno, pero claro. Era uno de los referentes y está dedicada la película al final a su padre. Pero yo creo que cuando el padre lo hacía a lo que pasaba en los 80 era algo muy distinto. De hecho, Oliver Stone menciona
por primera vez en los 80 lo que me llamó para hacer esta película es que de repente la gente multimillonaria ya no eran los típicos viejos que habían estado en su compañía toda la vida, sino que de repente veías gente de 25 o 30 años que eran multimillonarios y que tenían más dinero que nadie, que iban en Mercedes y todo esto. Se quería comer el mundo. Se querían comer el mundo, ese acceso a dinero fácil que ofrecían los 80. ¿Sí? En plan, a los 30 me retiro y a vivir. Exacto. Bueno, a los 30 te retiras, pero una de las preguntas que plantea la peli es cuándo es suficiente dinero. Y en la segunda película también lo plantean. De ahí la codicia. De ahí la codicia. Conocéis el dato de que la película se estrena en el 87, esto me lo explicaréis mejor vosotros, Juan y Luis. La película se estrena en el 87, pero la película habla sobre el año 85. Sí. Porque el sistema financiero había cambiado un poco a través del Black Monday. A ver, aquí la película, uno de los puntos interesantes es que cualquiera que ahora mire con retrospectiva la película piensa que lo que va a describir la película es el famoso crash del 87. Y nada que ver, la película se basa en el 85, la situación que había, incluso en la introducción de la película, es un poco el sistema financiero luego de Nixon. Es decir, después de Estados Unidos abandonar el patrón oro, cómo se había creado un sistema financiero y cómo funcionaba. Se menciona al principio de la película, estamos en el comienzos del segundo mandato de Reagan, y es un poco la infraestructura que se estaba creando alrededor de todo esto. Es decir, la película no se basa ni se menciona nada acerca del crash del 87, incluso creo que esto lo podemos debatir luego más adelante. Creo que uno de los gran éxitos de la película es haberse estrenado justo cuando uno de los mayores pánicos bursátiles que se recuerden en Estados Unidos, y uno de los que más se explican por cómo estaba funcionando el sistema de brokeraje y de inversión en esos momentos. Sí, eso lleva al éxito de la película, lo que he dicho antes. Mucha gente no entendía nada de finanzas. Esta película lo explica de forma muy sencilla. Se estrena justo un mes y 10 días después del crash financiero, y la gente va a ver la película para que lo expliquen, ¿sabes? ¿Qué está pasando aquí? Sí, además Oliver Stone le gusta mucho reflejar puntos de la sociedad. Por ejemplo, tiene una película que es Platoon, que creo que es la anterior a esta, donde sí, explica sus vivencias en Vietnam, ¿no? Y hace una película sobre ello. La que escribe para De Palma Scarface, sí. El poder el precio del dinero. El precio del dinero, sí. También escribió El Expreso Medianoche. Exacto. Y entonces aquí hace su película sobre finanzas. Tiene la de Vietnam, tiene la de finanzas, tiene la de la gente de la calle ganándose también el dinero y con codicia. Tenemos un tema muy parecido a este, pero cambiando los trajes por las hawaianas. Y ganó el de dirección y mejor película por Platoon. Y son la misma película, en realidad. Es un tío joven en un ambiente nuevo que tiene dos figuras paternas, una que hace el bien y otra que hace el mal. En Platoon tiene que elegir y en Wall Street tiene que elegir, y los dos son Charlie Sheen. El camino del héroe más claro imposible, ¿no? Exacto. Después explicaremos lo del camino del héroe, ¿vale? Que es un concepto de escritura de guión y es un concepto que se utiliza en absolutamente todas las historias. Bueno, en esta película es más el camino del antihéroe, ¿sabes? Esta película hace algo que no había hecho nunca ninguna otra película, que luego se ha copiado 1000 veces, que es que tú tienes un antihéroe y estás de acuerdo con él y vas con él en la historia, y la cosa que hacen para que tú apoyes a ese antihéroe es que él tiene esa ambición. Y quien tiene ambición y quien está dispuesto a trabajar para conseguirlo, y quien está dispuesto a decir no voy a ir al partido de los Knicks para llegar a lo que quiero, estoy dispuesto a ir un poco más para conseguir lo que quiero, esa ambición es lo que tú luego respetas de ese personaje, y lo que hasta cuando está haciendo las peores cosas tú lo sigues. Pero realmente al final sí que sigue la estructura del Camino del Héroe. Lo explicamos muy rápido. El Camino del Héroe habla sobre un personaje que está en un ambiente de rutina, y entonces aparece una acción, algo que le lleva una llamada a la aventura. En este caso, esta llamada a la aventura es cuando él decide presentarse en el despacho de Gordon Gekko. Y Gordon Gekko decide aceptarlo. Y le acepta, y entonces en el Camino del Héroe lo que se explica es que un mentor te va a llevar por ese camino. Este mentor sería Gordon Gekko. Y al principio tú lo rechazas, que sería cuando está en la limusina y le dice, no lo voy a hacer, pero él le dice, ya te has mojado, porque ya me has dicho lo de la empresa de tu padre, lo de Blue Star, creo que se llamaba. Sí. Entonces ahora
sigue y sigue con él. Que es un momento muy interesante cuando en la primera reunión que tienen Gordon Gekko y el personaje que se llama Bat, que Bat también es un nombre que eligieron muy clase media americana, ¿sabes? Está reparando aviones y le trae una tarjeta de cumpleaños. Y Gordon Gekko coge la tarjeta de cumpleaños y mientras la tritura le dice, ¿qué más me has traído? Es como diciendo, aquí no estamos para... Si tienes sentimientos... aquí no vas a hacer nada. Y él ve cómo titula la tarjeta, Sí. hay una pausa y entonces le dice la compañía de su padre. Sí, bueno, le dice varias compañías y las desestima todas y dice, dame algo mejor. Me dan 100 opciones todos los días y solo me quedo con una para invertir. Y le dice, dame algo mejor mientras destroza la tarjeta de cumpleaños. Sí, le dice, dame algo mejor que es mi cumpleaños. Sí. Y rompe la tarjeta. Le da igual. Aquí quería señalar algo que para que tengáis una perspectiva los oyentes, es decir, Bat es un analista de valores, trabaja en una firma que es un broker y él es un analista de valores que al final tiene que hacerse con una cartera de clientes a los cuales recomendarles ciertos valores para que transaccionen y generen comisiones al cliente. En el sector financiero, cuando un analista quiere dar el salto a analista de inversión, que es lo que es Gordon Gekko, que tiene un fondo de inversión y él quiere dar ese salto en vez de ser un analista de un broker a ser un analista de inversión, las entrevistas laborales son así. Es decir, no te preguntan tu currículum, te preguntan, tráeme 4 ideas de inversión, preséntame y defiende un análisis de empresa. Y es por eso que eso se refleja muy bien y creo que es algo muy del sector, que poca gente del sector sabe fuera, que las entrevistas de trabajo son así. Preséntame tal compañía. Y lo que le pasa a Bat es que las primeras que presenta se las descarta al momento porque Gordon Gekko sabía más que lo que sabía él de las compañías. Me estás contando algo que ya sé. Que ya sé. Entonces necesito algo distinto y es ahí cuando le engancha con una información privilegiada que Gordon no sabía. Estamos ante una ilegalidad, ¿no? Sí, evidentemente estamos ante una información que el mayor tiburón del mercado no conocía y solo personas que tuvieran una negociación lo saben. Es decir, aquí introducimos un concepto que es importante y seguro hablaremos durante todo el podcast, que es ¿qué es información privilegiada? Es decir, conocer que una empresa va mal es una información privilegiada porque la ves, te han ofrecido un mal servicio. No, información privilegiada es aquella que puede tener un impacto, esto es muy importante, un impacto significativo en la cotización de un valor y que no es conocida por el resto de los mercados. En este caso, una empresa que estaba casi quebrada, que tiene una multa por un accidente anterior y que va a salir exonerada, evidentemente es una información que si el resto del mercado no la conoce, es una información privilegiada. Claro, a ver, yo por ejemplo, por poner un caso, en alguna de las conferencias de las que he asistido en Rankia, me acuerdo que había un caso muy concreto, a lo mejor también porque yo soy un poco friki de videojuegos y tal, pero bueno, son empresas, las empresas de videojuegos van muy bien en bolsa, ¿no? Pues contaban que Nintendo, al sacar su última consola, la Switch, que lo petó, que fue una locura, se había hecho para que Nvidia, que hacen las tarjetas gráficas, tuviese la exclusividad solo ellos con las gráficas de esta consola. Entonces, si tú ya sabes que esto es exclusivo para la Nintendo y que la Nintendo lo va a desbancar, invertir en Nvidia es una apuesta segura, ¿no? Juan, por ejemplo, de lo que hablamos de información privilegiada. ¿Hasta qué punto puedes conocerla o no puedes conocerla? Si yo trabajo para Nintendo, en este caso, digamos, y tengo esta información, ¿se la puedo decir a alguien? ¿Qué puede pasar? Claro, ahí las fronteras a veces son muy difusas. Es la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal muchas veces, ¿no? Por eso, si te quieres curar en salud, las empresas lo que hacen es cualquier información que pueda tener impacto sobre los resultados, como decía Luis, anunciarla y te curas en salud. Hechos relevantes, tal. Sacar la información un viernes por la tarde con los mercados cerrados también, para que no tenga un impacto sobre el negocio, ¿no? Pero efectivamente yo creo que este es el punto central de la película. Desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista más de economista, toda la película gira alrededor. O sea, su mensaje es, en la bolsa solo se puede ganar dinero de forma segura si trabajas con información privilegiada. Y toda la película está rodeada de este tema central, ¿no? ¿Crees que la realidad es así?
Bueno, yo creo que no, pero bueno, es cierto que la única forma que tienes de tener un poco de seguridad, de que tú puedes ganar, o sea, un poco el mensaje es, y ahí sí que estaría de de dar el acuerdo. salto, ¿no? A ver, si tú quieres realmente hacer una apuesta segura, juega con información que no tiene nadie más. Hay dos modos de pensar en la película sobre eso. Está el de Gordon Gekko, que es el dinero rápido, de si quieres ser un gran jugador, tienes que hacer esto. Y luego tienes una figura paterna también, que es como la tercera figura paterna, que es la de Lou, que Lou es la de aquí el dinero rápido nunca llega. Aquí lo que hay que hacer es apostar por lo seguro, ir poco a poco, y se está debatiendo siempre también el personaje de Bat entre Lou, que es el que es su mentor en la empresa, Sí, el que es un hombre este- que él ve como que no ha llegado a nada, pero al final, mira, es el que no va a la cárcel, y Gordon Gekko. Y al final el Lou le dice lo del abismo. Lo del abismo, que es Y una... también le dice una frase muy buena, que no hay atajos al éxito o algo así parecido, cuando ve este tipo de información que empieza a transmitir Booth acerca de valores concretos. Le dice, aquí no hay atajos al éxito. Creo que es la frase que le da, y ciertamente es un referente paterno dentro de la empresa para él. Hay una curiosidad que con el personaje de Lou grabaron una escena en la que Lou al final incumple la ley y le da información privilegiada a Bat, y al final la quitaron porque le hubiera quitado el peso de la figura moral al personaje de Bat, y uno de los brokers que estaba ayudando a Oliver Stone a hacer la película le dijo, es que si pones al único personaje bueno dentro de Wall Street haciendo algo malo, al final vamos a quedar todos como gilipollas, y Claro. tienes que quitarle. Al final lo que quieres en esta película es que no te lleves el mensaje de que quieres ser Gordon Gekko. Exacto. Porque si tú terminas la película, Michael Douglas decía que se le cruzaba gente por la calle y le decía, eres el amo, yo quiero ser como tú. Y él decía, yo era el malo. Claro. No tienes que ser como yo, porque si eres como yo, irás a la cárcel. En los días del mercado libre, cuando nuestro país era la primera potencia industrial, se respondía ante los accionistas. Los Carnegie, los Mellon, los hombres que construyeron este gran imperio industrial lo lograron porque lo que se jugaban era su dinero. Hoy, la directiva no tiene peso en la compañía. Todos juntos, esos hombres ahí sentados reúnen menos del 3% de la compañía. ¿Y en qué invierte el señor Cromwell su sueldo millonario? No en acciones Teldar, tiene menos del 1%. La compañía es de ustedes los accionistas, y están siendo manipulados por esos burócratas, con sus almuerzos de trabajo, sus cacerías, sus aviones privados y sus contratos lucrativos. ¡Esto es intolerable! ¡Se está excediendo! Teldar Paper, señor Cromwell. Teldar Paper tiene 33 vicepresidentes y cada uno de ellos gana más de $200,000 anuales. He pasado los 2 últimos meses analizando lo que hacen todos esos. Y sigo sin saberlo. Lo que sí sé es que nuestra empresa papelera perdió 110 millones el año pasado. Y que seguramente más de la mitad se gastó en ir y venir de papeles entre todos esos vicepresidentes. La nueva ley de la evolución en las empresas americanas parece ser la supervivencia de los peores. Pues para mí o lo haces bien o quedas eliminado. Si os fijáis, en esa escena es cuando Gordon Gekko ha comprado ya un porcentaje significativo de Teldar Papers, creo que era, y va a la Junta General de Accionistas. En esa Junta General de Accionistas hay ahí todo un comité presidencial lleno de gente muy mayor, y Gordon lo que reivindica, que en aquella época estaba muy de moda, lo que reivindica es que los accionistas, los propietarios realmente de la empresa son los que tienen, ya que tienen skin in the game, que es un concepto también ahora que está muy en boga, el último libro de mi admirado Taleb, que se llama así, jugarse la piel. Lo que viene a decir él, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Gordon Gekko, es cuando se levanta en la junta y dice, vamos a ver, todos estos que están aquí presidiendo esta compañía no se están jugando nada, son gente que se las ha puesto ahí para gestionar. Yo tengo un porcentaje de la compañía y os digo que esta gente no está gestionando bien, ¿no? Y al final consigue que la gente se le una y tal, ¿no? Esa escena representa muy bien lo que efectivamente es jugarte tu propio dinero, ¿no? Y en esa escena en concreto, yo ahí estoy mucho más con Gordon Gekko que con lo que sería la gente que estaba allí en la presidencia de la compañía, que estaba realmente pues gestionando algo que no era suyo y que en aquella época era muy habitual, pues había mucha operación de estas de corporativas, de entrabas y cambiabas a toda la junta, ¿no? Y luego también me gusta mucho otra escena cuando visitan en el apartamento de Bat, le visitan su padre junto con los representantes sindicales,
que Bat había hecho un plan de empresa, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Y es cuando su padre le dice, tú, macho, que eres un tío que acabas de llegar aquí, ¿nos vas a decir cómo gestionar esta compañía? Dice, los fundadores que hicieron esas mierdas que estás proponiendo ahora, esos que dice que son los mierdas, fueron los que fundaron la compañía y gracias a ellos seguimos estando aquí, ¿no? Y un poco le dice, no me vengas aquí a contarme ahora tu business plan improvisado de chico listo, ¿no? Sí, que también se ve la hipocresía un poco de Gordon Gekko, que en cierto modo tiene razón, de esta gente no tiene nada que jugarse con la empresa, pero al mismo tiempo él tampoco le interesa la empresa. Él solo ve la empresa no como aquí trabaja gente, aquí la empresa va a prosperar. Él lo ve como si te puedo destruir la empresa y con eso hago dinero, te destruyo la empresa y con eso hago dinero. Que ya ha conseguido llevar a Bad al lado oscuro totalmente. Exacto. Ya se ha hecho con él, ya piensa como él y Bad no se da cuenta de los valores de su padre y los pone en duda, le grita y le dice, vas a hacerme perder todo lo que he conseguido hasta ahora, y incluso dice, no has llegado a nada en tu vida, eres un Sí, pero y su padre dice lo mismo, dice, tú tampoco Sí. has creado nada en tu vida, nunca has cogido con tus propias El personaje manos. de Martin Sheen es... El personaje de Martin Sheen es muy bueno. es Está bien porque Martin Sheen y Charlie Sheen son padre e hijo en la vida real. Exacto, que Y- tienen en la peli de Hot Shots. Sí, también Es una película muy cutre, pero en esa película hay un momento en que se cruzan con unas balsas por un río y los dos dicen a la vez, me encantaste Wall Street. Exacto. Y claro, porque uno es el de Platoon, una peli famosa de la guerra de Vietnam, y otro es Apocalypse Now, peli famosa de Vietnam también. Protagonizada por el padre, sí. No, pero el concepto de crear y transformar valor, eso está cuando por fin Bad se enfrenta a Gekko, que le dice, y Gekko le pone el ejemplo de la pintura, de mira esta pintura, la compré por 60.000 hace 4 años y ahora si la quiero vender, la puedo vender por 10 veces más. Y esto es la ilusión que se ha creado. Y hay un momento, pues Daryl Hannah es la que la conoce porque le compra arte a Gekko, y Gekko dice, Gekko no tiene ningún interés en arte. Y ves que simplemente lo hace por el dinero, simplemente le hace eso. Su interés no es crear, su interés es coger cosas y crearles valor. Y hay un momento muy interesante sobre Gekko que está en la playa y dice, mira salida de sol, ninguna pintura va a conseguir crear esto. Él sabe que él no es alguien para crear, sino es alguien para crear la ilusión de ese dinero. Dice, yo no hago dinero, yo simplemente lo transfiero de unas manos a otras. Compara muchas cosas con el arte o con las pertenencias que tienen, que no puede poseer nadie salvo él. Por ejemplo, la pistola que le enseña al que en principio parece su enemigo y al final se une junto a Bad. Lo de la puesta de sol que dices, que la compara con no hay una pintura tan bonita como esto, o incluso a Daryl Hannah en un momento en el que les vemos juntos y le dice, no se lo digas a Bad. Le dice, eres tan bonita como una pintura. Siempre compara con cuadros. Sí, pero sabe que el valor de las cosas que compra nunca va a alcanzar el valor de las cosas que tiene naturalmente. Él simplemente las cosas que compra y vende simplemente las ve. Su único valor es como poder sacar dinero de eso. No ve una pintura y ve el valor de una pintura por lo bien hecho, por lo estético pintado, de la pintura, sí. Y todo esto. Y de hecho dicen que es uno de los mayores coleccionistas de arte, pero luego descubres que Sí. su afición no es el arte, su afición es... Y dice, esta pintura antes valía 60.000, ahora vale 600.000. ¿Qué te Sí. parece? ¿Cómo te quedas? ¿No? Sé que Sí, y le dice, una vez la ilusión está hecha, ahí es cuando te tengo. Sí, además, esa frase que le dice Bad, le dice, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es tu...? Y entonces, claro, viene a decir como, ¿qué límite? O sea, y es verdad que cuando tú piensas a partir de un determinado momento, cuando vas ganando dinero, ya no es un juego de cuál es tu límite, es quiero tener más poder y tal, ¿no? O sea, no hay es... una meta, claro. No hay una meta, es como, bueno, yo creo que ya es casi un juego mental, ¿no? Que muchas veces lo he pensado también, por ejemplo, en el caso de Warren Buffett, es un tío que es, bueno, pues ahora creo que es la tercera mayor fortuna del mundo, ¿no? Va alternando. Este hombre vive en la misma casa desde hace 40 años. Ha donado el 99% de su fortuna, pero intelectualmente lo que le mola es ir haciendo crecer su patrimonio de alguna forma. Es decir, es como un juego mental a partir de un determinado momento donde es ya, bueno, voy a ver si consigo en este videojuego ir pasando de nivel, por aquí es un poco cómo consigo tener un poquito más, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, entonces es esa reflexión de ¿cuál es tu límite, Gekko? Cuando le pregunta a aquel y aquel dice, ¿qué límite? Si esto es un juego que se trata de demostrar que soy más listo que los demás y voy acumulando más, ¿no? Que lo dice así en la segunda película. No es por el dinero, es por el Exacto. juego. Y luego se lo preguntan en la segunda película al personaje de Josh Brolin y tampoco tiene un límite. Mi límite es más. Sí, la codicia. Sí. Hay un tema que se menciona, un término que se menciona mucho y que me gustaría que explicaseis. Bueno, tengo dos, entonces voy a repartirlos. Luis Ángel, tengo anotado chicharro,
que se menciona durante toda la película. Si nos puedes explicar un poco para el que no sepa. Es un término muy habitual en los mercados financieros y básicamente, en pocas palabras, se refiere a compañías muy pequeñas que con poco dinero que inviertas en ellas o puedes moverla mucho su cotización. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo y me pasa a mí a veces cuando me pongo a jugar con poco dinero en los mercados, que no juraré que lo hago muchas veces, pero a veces lo hago. Una compañía donde no se negocia nada, es decir, no hay nadie que quiera comprar y no hay nadie que quiera vender. Aquí en España se da mucho con compañías del mercado alternativo bursátil, que es compañías pequeñas que salen a cotizar a bolsa. Como no hay nadie, por ejemplo, una compañía que cotiza 5 euros, yo pongo una orden que quiero comprar a 5,10 y soy el único que hay. Es decir, cualquiera que me vaya a vender ya me vende a mí a 5,10. Entonces, que yo con una orden de 20 euros he movido 10 céntimos la cotización. Y puedes encontrarte un analista en un periódico que tampoco voy a mencionar diciendo ha subido un 10% la cotización hoy de esta acción por los buenos fundamentales que tiene. Mentira, es porque un aburrido que estaba en una oficina en Valencia decidió probar a ver si podía mover el mercado. Entonces, esto a gran escala son lo que conocemos chicharros. Compañías pequeñas que con muy poco dinero se mueven muy volátiles y que pueden generar grandes movimientos sin que tengan detrás ningún factor fundamental. Evidentemente, son compañías arriesgadas. Evidentemente, para los que saben jugar, son compañías donde se saca mucho dinero. ¿En qué momento de la película utilizan ese término? Al principio, cuando él le presenta su portfolio de ideas a Gecko, Gecko le responde, estos son chicharros, todo lo que me estás presentando son chicharros. Como, preséntame algo que sí, que has venido a las grandes ligas con una pelota de plástico, ¿no? Exacto. Exacto. Y el otro término para Juan es el stop loss. Bueno, eso como literalmente dice el nombre es establecer una orden de parada de pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces tú cuando estableces un stop loss es cuánto estoy dispuesto a perder. Entonces tú le dices a tu broker, si cae el precio por debajo de este nivel, lanzas la orden de venta. Ojo, pero claro, hay mucha gente aquí... ¿Es como una barrera? Exacto. Tú dices, vamos a ver, imagino que el ejemplo que ponía Luis, 5 euros, ¿no? Que está cotizando a 5 euros, tú dices, vale, si cae por debajo de 4, yo vendo, porque si no me la estoy jugando, ¿no? Entonces tú pones una orden que dices, si la cotización cae por debajo de 4 euros, véndeme toda mi posición, ¿vale? Pero claro, eso lanza la orden y lo que pasa es que mucha gente confunde lanzar la orden con que la orden se ejecute. El problema que tiene una orden stop loss es que tú dices, a 4 euros o inferior, véndeme todo lo que tengo. Pero claro, si no hay cruces, si es un chicharro que por definición, como ha comentado antes Luis, tiene muy pocos cruces entre oferta y demanda, esa acción puede pasar de, imaginaos, 4,01 entra 3,99, nadie lo compra, 3,98, 3,97 y te puede ir cayendo y hasta que consigas cruzar todo el volumen que tú quieres vender, no tienes a lo mejor y acabas cerrándola a 3. Entonces tú dices, mi stop loss era 4, sí, pero tú al final has vendido todo lo que tenías con un precio medio de 3 a lo mejor. Entonces, ojo con eso, mucha gente se cree que no, yo pongo aquí una orden stop loss y me aseguro que se vende. Si son valores chicharros, valores con muy poca liquidez, te puedes encontrar con que a esos precios no encuentres a nadie que haga una contraoferta, una oferta por ello, ¿no? Y de hecho hay un caso que comenté en un podcast de los que estoy haciendo ahora, que era el caso de Astroc, en el año, cuando empezó la crisis inmobiliaria en España y todo esto, Astroc empezó a caer y bueno, tuvo una caída, pero vamos, perpendicular hacia abajo porque realmente no había cruces de operaciones, ¿no? Entonces tú decías, yo tengo un stop loss puesto aquí, pero es que no se ejecuta, ¿no? Sí, que no pasa por ese punto, directamente saltado al otro lado. Entonces, por eso, yo una cosa que siempre insisto mucho es, hay que ver los mercados siempre, si tú quieres un buen especulador, entra en mercados donde haya mucha liquidez. Por ejemplo, el mercado que es un paraíso para la especulación en todo el mundo es el mercado Forex, el mercado de divisas. El mercado Forex es un paraíso porque abre el lunes a primera hora en Australia y acaba el viernes en Estados Unidos cerrando el mercado. Y de lunes a viernes es un mercado non-stop, muy importante, porque cuando un mercado cierra, entre el precio de cierre y el de apertura, hay un desfase, un gap que se llama técnicamente, claro, en el mundo puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, si tú eres un operador en un mercado que siempre está abierto, te puedes evitar sustos. Y luego el mercado de divisas lo que tiene es que es un mercado extremadamente líquido. Imaginaos el cambio dólar-euro, por ejemplo, que es obviamente el más líquido del mundo. En ese mercado, ahí que te encuentres con sustos y con tal es dificilísimo. Entonces ahí para especular está muy bien. Ahora, si te metes en un chicharro con poco volumen de negociación, por muchos stop loss que pongas, si la acción de repente cae fuerte, puede ocurrir que no haya forma de pararlo. O sea, que ojo con los stop loss, que mucha gente se cree, no, yo lo pongo a 4 euros y ya con esto me aseguro que lo vendo a 4. No. Tú lo venderás al precio que se pueda cruzar
la operación. Hay mucha incultura financiera con el tema de los stop loss, porque van a un curso y te dicen, no te preocupes, tú invierte, que lo máximo que puedes perder es esto porque usas los stop loss. Y no es así. Pensemos el ejemplo que ha puesto Juan. Una empresa cierra hoy a 5 euros. La bolsa está cerrada. Tú tienes a 5 euros y el stop loss lo tiene a 4 por la noche. Llega un comunicado de que la empresa ha perdido un gran cliente o ha quebrado o ha pasado, se ha caído un avión. Vamos a poner el caso más extremo. La empresa al otro día seguramente habrá a 2 euros y tu orden de venta va a salir a 2 euros. Es decir, no va a salir a 4. Y esto, la mayoría de personas que se entran a este mundo no lo saben. Tienen la falsa seguridad de, no, yo lo máximo que voy a perder es esto. Y no, puede pasar todo lo contrario, que sea mucho más. Se tiende a que las personas que empiezan a invertir en bolsa casi siempre van a perder por no tener una educación financiera como es debido, ¿no? Sí, porque son detalles que parecen tonterías, como por ejemplo lo que ha dicho Juan, opera en mercados con liquidez. La mayoría de personas que entran en este mundo no saben ni identificar si un mercado tiene liquidez, si una acción tiene liquidez o no. Son cosas que ni se plantean. Simplemente, yo quiero comprar acciones de Apple o quiero comprar acciones de Gamesa o cosas así y no se plantean ciertos detalles como qué comisiones te van a cobrar, vas a poner estos loss o hasta dónde es tu nivel de riesgo, cuánto estás dispuesto tú a perder y mucha gente, cuánto plazo temporal quieres tener tu inversión. Mucha gente quiere invertir en Gamesa y esperar 5 meses y si en 5 meses no va mal cierro y me voy y puede ser que haya pasado 2-3 años y hubieras tú recuperado tu dinero. Hace poco escuchaba un podcast y tenía una frase muy buena que era: la gente no quiere invertir, la gente quiere el resultado de los que invierten. Uh-huh. Y era algo que me hacía reflexionar mucho porque me decía, las personas no están dispuestas a asumir todo lo que conlleva invertir, solo quieren el resultado. Quiero mi 8% anual, que esto se revalorice y ganar a la inflación, pero no estoy dispuesto a asumir todo lo que conlleva por el medio, el estudiar, el saber dónde me meto, el entender el negocio donde me meto, el tener paciencia, psicología financiera. Eso la gente no se lo plantea y no lo quiere. Es la diferencia que vemos en la película entre el personaje de Gordon Gekko y el personaje de Lou, de largo y corto plazo. Tiene que hacer una decisión financiera y también de carrera el personaje de Bat, y tiene el que le dice a largo plazo, seguro, poco a poco, estúdialo, y el personaje de Gordon Gekko, que es rápido, corre y coge todo lo que puedas lo más rápido posible. Y de hecho vemos que Gekko, todo lo que hace con las empresas es las coge y enseguida las tira, las acciones las compra y enseguida las tira y saca un beneficio rápido y corto de esto. Una cosa que me llamó la atención, me explicaréis, porque ves que según el mercado las acciones van subiendo, van bajando según las compran, pero en ambas películas, en Wall Street y tanto en Wall Street El dinero nunca duerme, vemos personas negociando entre ellos dos ya el precio de las acciones. En la de Wall Street, el precio de las acciones de Anacott Steel, que lo negocian entre dos personas. El mercado es un momento que deja de dar igual para ellos y pasan 16 a 11, luego lo suben a 11.50. Creo que los 50 céntimos es lo que vale el honor de la madre de Gordon Gekko, que insultan a su madre y dice así, pues si insulta a mi madre ahora te subo 50 céntimos más, que le está poniendo un precio a ese honor. Pero ¿cómo se puede hacer eso? El mercado de repente se cierra y se decide el precio de una acción entre dos personas en una habitación. Bueno, realmente no son dos personas, ellos están representando a muchísimos clientes. Era una forma de negociación que había, pues eso, cara a cara, tú tenías unas órdenes que te habían dado a tus clientes y las ejecutabas. Hoy todo eso se ha cambiado por un sistema electrónico, automático, ¿de acuerdo? Pero ellos lo que hacen es acumular un montón de órdenes de clientes suyos que le han dicho, cómprame 10.000 a este precio, cómprame tal. Ellos van acumulando y entre ellos van tomando la decisión porque tienen detrás unos clientes que les han dado unas órdenes. Pues tienes que tener al menos un gran porcentaje de la empresa detrás tuyo, ¿no? Para hacer eso. Porque... Bueno, las órdenes que haya en ese momento acumuladas para vender ahí, o sea, de lo que tú quieras vender. Vale. ¿Sabes? Entonces, pero de todas formas, una idea que me parece muy importante que quería decir, normalmente los especuladores están muy demonizados, ¿no? Es decir, estos que malos quieren ganar dinero rápido. Lo que yo digo es, la liquidez existe precisamente porque hay especuladores. O sea, la especulación lo único que es legítimamente tú jugándote tu pasta, el problema es cuando es una pasta de otro, tú jugándote tu dinero, dices, oye, yo me apuesto a que esto se va a revalorizar o esto va a caer de valor. Y a partir de ahí te juegas la pasta e inviertes. Pues especulas. Si no hubiera, lo digo porque normalmente dicen, el especulador qué malo es, el inversor de largo plazo. Sí, pero para que ese inversor de largo plazo tenga unos precios, una cotización todos los días, hace falta que haya gente que quiera jugarse la pasta operando a muy corto plazo. Si no hubiera esos operadores a muy corto plazo, no tendríamos liquidez
y entonces al final el mercado no podría funcionar. Con lo cual, paradójicamente, ese malísimo especulador que siempre se pone como la madre de todos los problemas es el que le está dando liquidez al mercado. Y se está jugando su pasta, insisto. O sea, es decir, él dice, yo creo que va a subir y me lo creo poniendo dinero encima de la mesa. Porque esto de yo creo que tal, no, mientras no te juegue la pasta, realmente, mientras no tengas skin in the game, que decíamos antes, tú puedes opinar lo que quieras. Por eso también, con esto del skin in the game, hay una frase muy buena que me parece totalmente acertada, que es, tú nunca le preguntes a alguien qué opina de algo en el mundo financiero, pregúntale en qué está invertido. ¿En dónde está poniendo el dinero? Sí. Porque opiniones, bueno, tú pregúntale directamente, no me cuentes tu visión de no sé qué, dime ahora mismo en qué estás invertido. No, pero la visión demonizada del broker, de hecho, vino mucho por esta película. La película que cambió un poco. Yo os quería preguntar si. Eso te quería comentar. Disculpa que te interrumpa para ver. La visión, yo creo que se ha creado en la sociedad, incluso 30 años después de cómo se negocia en bolsa y cómo funciona todos estos mercados financieros, la marca un poco esta película. La gente sigue creyendo de que el negociar en bolsa es lo que ven ahí en la bolsa de Nueva York, de uno gritándole al otro, compra, vende y demás, como te explicaba Juan. Es decir, esas personas que están ahí no están comprando y vendiendo por ellos. Ellos son lo que en su momento era el broker, lo que se llamaba broker, un agente, un intermediario financiero. Él a sus espaldas tiene patrimonio de personas que ha dicho, quiero invertir en tal compañía a tales precios, y esta persona es la encargada de encontrarle. Por ejemplo, alguien quiere encontrar en ese mercado alguien que venda para sus clientes detrás. Esa persona no maneja el dinero, sino que está ordenando unas órdenes de sus clientes a eso. Ese sistema, a partir de los años 90 y ya en los 2000, con la introducción del Nasdaq, que fue el primer mercado electrónico potente en Estados Unidos, desapareció. Esas figuras ahora mismo son testimoniales. Ahora mismo te encuentras, invito a los oyentes a cuando vayan a una bolsa, lo que te encuentras muchas veces son personas de la tercera edad sentados viendo pasar cotizaciones, no te encuentras a nadie. Las bolsas ahora mismo se han convertido en lo más aburrido del mundo para ir a ver. Es decir, no hay nadie. Es decir, el de seguridad para que no entres ahí, porque evidentemente están los mercados electrónicos y hay ordenadores con seguridad, pero y no antes era una fiesta, ¿no? Antes sí, entiendo que lo que me han contado que era muy, muy entretenido. Ibas ahí el a estrés, compra, lo que sacan en la película. Sí. Ahora lo hace una aplicación. Un ordenador, básicamente, que tú introduces las órdenes de tus clientes. Ajá. Y encuentras el casa con la mejor orden de venta o así. Es decir, en las bolsas no hay nadie. Sí, ahora que lo pienso, cuando vemos en la escena del mercado, están haciendo lo mismo que están haciendo Gordon Gekko y su rival en privado, que hay un tío ahí negociando precios de acciones con gente, y es simplemente lo mismo, pero a un nivel más de más acciones. Otra cosa que sí que sigue existiendo en la actualidad, y eso hay que entenderlo, son el mercado de bloques. Y esto sí se explica mucho que para entender, por ejemplo, alguien que tiene 4 millones de acciones de una compañía, ¿cómo las vende? Es imposible que las venda a través del mercado, a través de los ordenadores, no puede. Entonces estas personas, los grandes fondos de inversión, sí negocian par a par. Es decir, levantan el teléfono y dicen, estoy vendiendo 4 millones de acciones de Santander. Sí. Y el mercado se negocia con iguales, oye, yo las quiero, te las vendo, eso no pasa por mercado, se establece un precio y ya está. Entonces, esa forma de negociar que ves en la película de tú a tú, es decir, hoy sí existe, pero solo para grandes inversores institucionales. Si tú mañana quieres vender Santander y tienes 100 acciones, levantas el teléfono y no te va a contestar nadie. Tienes que pasar vía mercado. Pero los grandes gestores de fondos de inversión, las grandes instituciones financieras, cuando quieren deshacerse de un paquete grande de una compañía, levantan el teléfono, llaman a su broker o llaman a alguien que sabe que se los va a comprar y se las vende, generalmente con descuento. Es decir, no es levanto el teléfono y las vendo caras, es me bajo los pantalones y a ver quién las quiere. Sí, de cuanto más tengo, más baratas te salen, ¿no? Y en las dos películas, en la primera sale la negociación que hace Michael Douglas con Terence Stamp, es Sir Lawrence Wildman, cuando va a su casa y le dice, Gordon, me estás fastidiando, yo quería comprar esta compañía, me la estás subiendo de precio, eres un cabronazo, ¿no? Y entonces aquel, lo siento mucho, y entonces negocian en directo y al final, ya que le dice, hecho, hicieran el precio, entonces es el mismo sistema de negociación, pero efectivamente en este caso sí que es cara a cara, que eso es muy cinematográfico. Y en la segunda película, en la del 2010, pasa lo mismo cuando está negociando la empresa que está a punto de quebrar, cómo están reunidos ahí todos los banqueros y le dicen, te la compramos, creo que es a $2 la acción, o sea, que eso es un robo metal, y aquí le dices, es lo que hay. Lo coges, lo dejas, y cuando inicialmente dice, no, a $2 ni lo vendo, bueno, nos vamos, esperad, y negocian también. Entonces,
Claro, es un recurso... Solo vende a 3 al final. Sí, es un recurso muy... Yo entiendo, un problema que tienen las finanzas, y esto lo sufrimos un poco en Rankia, cuando hay que elegir fotografías y todo esto, es que el mundo financiero es tan abstracto en general que eso es muy difícilmente fotografiable o narrable, ¿no? Entonces tienes que recurrir a emociones, Entonces esas negociaciones cara a cara dan muchísimo juego cinematográfico. Imaginaos eso, cuando tú estás agrandando a emociones de miles, millones de personas que están operando cada uno de su pantallita, ¿cómo reflejas eso en una película? Es muy complejo, ¿no? Por eso al final tienes que recurrir a negociaciones de toda la vida, cara a cara, pero efectivamente es el mismo proceso. Es 2 personas se ponen de acuerdo en un precio, eso amplíalo a miles, millones de personas. Y la escena está muy bien llevada porque tú ves que al final... él sabe dónde. Michael Douglas, el Gordon Gekko, sabe hasta dónde te voy a llevar. Le dice un precio y como había comentado Álvaro, cuando suelta lo de su madre para rebajarlo un poco más. Y al final te estoy llevando a mi terreno. Es un gran negociador este personaje. Es que cuando sale en plano notas que se come a todo el mundo. Lleva sus trajes súper caros, su pelo engominado hacia atrás. La presencia que tiene, además es un seductor porque es Michael Douglas, en esa época era un sex symbol. Aquí está seduciendo literalmente a Charlie Sheen. Le está seduciendo para llevarle a su terreno. Pero en esa escena también te dicen que en el fondo él no es tan poderoso como el personaje de Terence Stamp. De momento dice, no, el otro si quiere te puede destrozar, pero... Creo que lo dice literalmente, te podría hacer trizas 1000 veces con no sé qué tal. Exacto. Le manipula, ¿no? Le manipula porque al final este señor, el Gordon Gekko, lo que es un manipulador. Y le ha traído aquí y ha traído a Charlie Sheen arriba al despacho para que vea cómo lo hace, para que vea cómo tiene poder sobre alguien que puede hundirle ahora mismo. Sí, y sobre todo por lo que dice, lo que hemos comentado antes, él lo hace por el juego, él se interesa en la empresa y se interesa en Anacostil, no por Anacostil ni por el dinero que puede generar, sino porque su plan inicial es intentar fastidiar a este tío que le ha fastidiado antes. El objetivo es el juego. Le pone eso. Sí. A esta persona le pone eso más que las mujeres y que todo es... Exacto. Vive para eso. Aquí hay un dato interesante que parece que esto es raro o que es una alegoría cinematográfica o que es algo solo de películas. Esto sucede en la vida real. Ahora mismo hay 2 o 3 grandes inversores que manejan miles de millones enfrentados entre sí y hay un documental buenísimo en Netflix que lo refleja, que es la apuesta que hace un gran inversor norteamericano sobre Herbalife. Y hay otro gran inversor que es Carl Icahn, que incluso, bueno, volveré a esto, luego hablaré de Carl Icahn, que se pone a su contraria, es decir, si uno recomendaba vender, el otro se pone a comprar solo para fastidiarlo. Y le preguntaban, ¿y tú qué opinas de la empresa? Pues a mí me da igual, pero solo por fastidiar a lo hago. Carl Icahn es uno de los grandes inversores en fondos de inversión más famosos en Estados Unidos y se conoce por ser un inversor activista. ¿Qué implica esto? Generalmente los fondos de inversión compran acciones de una compañía, pero no se meten cómo la compañía maneja su negocio. Es decir, no es lo habitual. Este inversor americano es muy conocido por ser activista y se dice que el discurso que hace el discurso que se refleja de Gordon Gekko hablando mal del consejo de administración de una compañía y demás, es basado en un famoso discurso de Carl Icahn en una junta general de accionistas. Lo he leído en algún sitio buscando información y decía, Oliver Stone se basó en este discurso y en otro discurso de un broker en una universidad de Berkeley que había sucedido unos años antes para hacer toda esa escena que quizás es una de las principales. Es decir, muestra a Gordon Gekko como un inversor que se mete en el papel en el día a día de la compañía, que no es lo habitual. Esta película han recurrido mucho a asesores, como tú dices. Incluso Oliver Stone no sé si conocéis la expresión actor del método. Se utiliza, por ejemplo, Al Pacino cuando está interpretando, o Christian Bale también se le reconoce mucho por esto. Se meten tanto en el papel que lo están viviendo. Se convierten de alguna manera en el personaje durante el rodaje. Pues se dice que Oliver Stone hace esto, pero como director. Es decir, cuando estaba rodando esta película, vestía trajes caros a lo Gordon Gekko y se puso a invertir en bolsa, ¿sabes? Quería vivir de cerca lo que estaba rodando para empaparse de eso. Charlie Sheen, por ejemplo, cuando supo que tenía la escena final en la que va la policía, le está esperando y se lo llevan, él decidió buscar a una persona que le hubiese pasado algo así.
que hubiese cometido esta ilegalidad y se lo hubiesen llevado desde su oficina también, como le había pasado a él. Y recurrió a una persona y le preguntó ¿qué hiciste cuando delante de todos tus compañeros salió a la luz que habías estado cometiendo este fraude? Y dijo, yo me puse a llorar como un niño. Esa escena es muy buena porque es justo después de cuando él destroza a Gordon Gekko con la ayuda de Terence Stamp. Entonces, jugando a su juego, además. Sí, jugando a su juego, ves toda la celebración, ves todo esto, ves de repente que Gekko se da cuenta de que ha sido él y se enfada, y entonces la siguiente escena que te esperas en la escena del triunfante celebrando, y de repente llega a la oficina por primera vez y todo el mundo está en silencio, la gente que le saluda por la mañana no le saluda, y lo vas siguiendo, que hay una tensión tremenda durante un plano larguísimo de 2 minutos, todo el mundo ignorándole. ¿Quién se ha muerto? Sí, porque estás viendo siempre en la película que la cámara no para de moverse, el ruido, la gente, los teléfonos llamando, y de repente, por primera vez en la película, silencio total, y lo estás siguiendo y dices, aquí ha pasado algo y no sabes qué es, y la curiosidad te tiene ahí, te tiene atrapado, y le dice el discurso del abismo y más o menos ya te empiezas a ver dónde va, pero no sabes si ha ido Gordon Gekko o la policía los que lo han pillado. No puede acabar de otra forma, porque si no estás diciendo haz esto al espectador, tiene que castigarse esta ilegalidad. Pero tiene un final ambiguo, porque él lo ves subiendo las escaleras del Palacio de Justicia de Nueva York, y la cámara en el mismo plano se abre y del Palacio de Justicia te enfoca a Wall Street, y ahí acaba la película. Une esos dos conceptos, que es lo que también ha dicho Gekko antes, de aquí no manda la democracia, no manda la justicia, aquí lo que manda son las empresas. Sí. Y él acaba pagando por sus crímenes, pero te das cuenta, te dice un poco como en plan de, al final hay una relación entre estos dos que no va a dejar que esto pase. De hecho, lo dicen en la segunda película, Gordon Gekko va a la cárcel, pero dicen, a la cárcel por insider trading fui 6 o 7 meses. Fue a la cárcel 8 años por otra cosa distinta. Una curiosidad que me ha venido ahora también a la cabeza que tiene esta película es que tú la ves a día de hoy y te canta mucho todos los gadgets y aparatitos que aparecen en la película. Aparece el televisor portátil, la maquinita esta que te hace el sushi, lo que te corta la pasta, que dicen no se llama ya espaguetis, ahora se llama pasta. Salen un montón de aparatejos que a día de hoy te dan risa, pero que en aquel entonces el que los tenía, como lo que estaba contando Juan del ordenador, el que los tenía demostraba que estaba en la onda, que tenía pasta además. Cuando tú esto lo estás viendo de ahora y dices, ¿qué va a querer ese televisor? De hecho, una de las mejores para mí en la segunda película, bueno, en ambas yo creo que lo que tienen en común es que empiezan muy fuertes, a mí personalmente arrancan fenomenal, y luego se van desinflando un poco, especialmente la 2 ya es tremendo, ¿no? Pero la 2 arranca muy bien, porque la escena inicial cuando Michael Douglas está recogiendo sus pertenencias en la cárcel y aparece el zapatófono de su, que era el mismo que había salido en la famosa escena que hemos comentado de la playa. Claro, eso lo pones ahí, te va entregando sus pertenencias y de repente aparece un zapatófono y está genial esa escena porque con ese simple aparato te está diciendo cuánto tiempo ha pasado en la cárcel. Joder, si este le está dando ahora esto... Sí, y que ya no es lo que era, él es un dinosaurio de otra época. Exacto. Sí, pero esa escena a mí me encanta cómo arranca la segunda película, apuntaba fenomenal, cuando sale no le está nadie esperando y tal, y luego lamentablemente pues ya se va desinflando mucho, ¿no? Y en la primera también, para mí empieza muy fuerte, muy bien, y la parte final no acaba, personalmente creo que el remate de la película no está a la altura o sea, acaba siendo demasiado, creo que quiere Oliver Stone hacer ese ejercicio ético de fíjate qué mal vas a acabar, pero es... La vuelta a los valores. Sí, pero Oliver Stone es un director que hace eso. Hay directores que lo que hacen es te plantean una pregunta para que tú te vayas a tu casa y te plantees las consecuencias de esa pregunta y te la intentes responder a ti mismo. Y Oliver Stone siempre ha sido un director que le gusta que te vayas a tu casa con la respuesta. De hecho, y cada vez se le nota más la última película que ha hecho, la de Snowden y todo esto. Oliver Stone no es un director que le guste
hacer preguntas, es un director que le gusta responderlas. En Platoon hace lo mismo, tienes el conflicto entre los dos padres de uno que en Vietnam va matando gente como un psicópata y se deshumaniza, y tienes el personaje del capitán que incluso en lo más difícil y cuando la moral cuesta mantenerla, la mantiene, y al final te dice a dónde tienes que ir. Oliver Stone es un director, yo le llamo director predicador. Y en esta película, pero en los 80, después de los 70, en la que todo era nihilismo y todo el cine, veías Taxi Driver, y Taxi Driver acaba con el tío intentando matar al presidente y el tío cometiendo un asesinato y lo llaman un héroe. Entonces el cine en aquella época pues un poco pedía eso, y es cuando Oliver Stone, de hecho, es de los pocos autores de éxito de cine que surgió en los 80. Estaban los Coen y estaba mucha gente, pero esos tuvieron más éxito en los 90, y Oliver Stone, al ser ese tipo de director predicador, es lo que le llevó a su éxito en los 80. Dos Oscars a Mejor Dirección, y Scarface, que la escribió él, también tiene ese mensaje de cómo es acabar. Es un poco el estilo de la época. Y luego, hablando de lo que decías antes del actor de método, Michael Douglas, cuando hizo esta película, era un actor bastante... Era conocido porque era el hijo de Kirk Douglas, pero un actor de televisión, y era esto. Y era más conocido por ser un productor que por ser un actor. De hecho, había ganado un Oscar como productor por ¿Quién voló sobre el nido del cuco? Y el motivo por el que lo contrataron Oliver Stone a Michael Douglas es porque, más que ver un buen actor en él, porque todo el mundo le había dicho que era mal actor, él veía un empresario. Dice, voy a contratar a un empresario, voy a contratar a un tío que es un productor. Y todo el mundo le ha dicho, no contrates a Michael Douglas porque va a estar en su camerino con el teléfono haciendo negocios todo el rato. Y dice, pues... Justo por eso, ¿no? Exacto, por eso mismo lo contrato. Además, eso es que sea atractivo favorece mucho al personaje, porque es un villano, porque es el malo de la película, pero es un villano que atrae, y los malos molan. En el cine los malos molan. Y yo creo que este personaje está súper bien caracterizado tanto por el actor como por guión también. Sí, lo que decíamos, que para bien o para mal, Gordon Gekko se ha convertido en un icono cultural y se ha convertido... Exacto. Gordon Gekko es la imagen de Wall Street. Es decir, aunque nos guste o no, es la imagen que hay de un empresario gestor de fondos a nivel mundial. Es Terminas la película y pasan los años y al final dices, también salía Charlie Sheen. Sí. Porque la imagen que te quedas es la de Gordon Gekko, la de Michael Douglas es lo que te deja más huella en la película. Hombre, ganó el Oscar a Mejor Actor Principal, cuando obviamente es un secundario en la película, sale 40% del esto. Es el mentor y villano del protagonista, que es Charlie Sheen. Exacto, pero llama tanto la atención cuando está en pantalla, se come cada escena. Y esta película, además, para una persona, a lo mejor en el año 87, o nosotros ahora, Álvaro, tú y yo, que no estamos tan empapados del lenguaje financiero, lo que te atrae de esta película y hace que te guste, aunque no entiendas muy bien lo que está pasando, que es como ver un capítulo de House que están hablando de enfermedades y cosas técnicas que no entiendes, pero la emoción te lleva, es que, como hemos dicho antes, sigue el proceso del camino del héroe y le estás viendo cómo le seducen, cómo va por un camino, cómo vuelve a sus valores iniciales por su padre y tal. Pero también introducen algo que a mí me fascina en esta película, que son las pequeñas escenas de espía que tiene Charlie Sheen cuando se disfraza, se introduce dentro de la empresa de su abogado, muy a lo Tintín, ¿no? Diríamos, que se va disfrazando. Y esta película lo que hace también es crear una especie de excitación alrededor del juego de Wall Street. Están haciendo las operaciones, están a esto, van a comprar, van a vender. Toda la escena, por ejemplo, de Anacott Steel o la escena final con Blue Airlines, estás viéndolo y estás sintiendo la emoción que esta gente siente al jugar ese juego. De hecho, pues eso, mucha gente se metió en Wall Street luego por eso, yo lo entiendo, porque lo estás viendo en ese momento. Lo que decía Juan, que es complicado mostrar todos los movimientos que está teniendo aquí, porque se está jugando el dinero de muchas personas, pero aquí te lo reflejan con emociones y de una manera que... Y buscar, sí. Entonces, para mí las mejores escenas son siempre aquellas que reflejan algo, pero de una forma indirecta, ¿no? En la segunda no me gusta nada, por ejemplo,
cuando ya vi que la segunda iba enfocada a la catástrofe era cuando Michael Douglas da el discurso en la universidad y claro, y sale el protagonista de la película con su amigo diciendo: joder, tío, este tío es la caña, es la caña. Entonces, en vez de emocionarte a ti con lo que está diciendo directamente, tienes que utilizar el recurso del otro diciéndole este tío es la caña, cuando el discurso no emociona nada, ¿no? Y me pareció catastrófica esa escena, ¿no? En cambio, una escena que me parece maravillosa y se me ha quedado grabada toda la vida es cuando Charlie Sheen es invitado por Michael Douglas a un restaurante bullicioso, no se considera un restaurante exclusivo, se sienta con él, ya que él le destina 5 minutos y le dice: te vas a pedir el stick tartar, no lo hacen en carta, pero te lo van a preparar para ti, esto te lo voy a preparar yo, y luego le dice: cómprate buena ropa, tío, que vas vestido hecho un desastre. Entonces el tío está 5 minutos con él, se va, y la siguiente escena es ahí como le plantan el stick tartar en exclusiva. Para mí esa escena es magistral, porque refleja lo de: yo con mucha pasta llego aquí, te hacen un plato que no lo va a hacer nadie en carta, yo no me puedo quedar a comer contigo, mi tiempo es más valioso que el tuyo, pero tú, si te pones las pilas algún día, me parece una escena genial, ¿no? Sí, que lo del tiempo con Gordon Gekko lo hacen muy bien. Estoy aquí 5 minutos, me voy, tienes 5 minutos para mí. Efectivamente, el tiempo es oro, se ve reflejado perfectamente. Me encanta cuando están en la limusina y cuando por fin le ofrece: oye, deja de mandar mi información y consíguemela. Y entonces Charlie sin duda, y cuando el momento que ve Gordon Gekko que Charlie Sheen no lo pilla, le abre la puerta y dice: bueno, hasta luego, no va a estar mi tiempo más contigo. Y luego lo único que hacen bueno en la segunda con esto es que le dicen: para ti lo más importante, Gordon Gekko, es el tiempo. La segunda también creo que es horrible. Básicamente en la segunda es que hay 7 historias distintas y la película no se decide por una. Está la película, hay una historia de amor, está la historia de Gordon Gekko con la hija, está la historia de Gordon Gekko está la historia con Josh Brolin, está la historia con recuperar el banco, y al final no sabes de qué va la película. Pero el tiempo de Gordon Gekko es lo único, creo, que recuperan bien en la segunda película. Hola, muchacho. Encantado de volver a verle, señor Gekko. Prueba el stick tartar. No está en el menú, pero Luis te lo hará. Desde luego, señor. Para beber, señor. Agua mineral, por favor. Bueno, ¿cómo han ido las cosas? Muy bien. Blue Star estaba a 17:15 cuando me fui de la oficina y empezó a 15. A la hora de cierre puede llegar hasta 18. Teldar está subiendo. ¿Has comprado particularmente? Seguro que estabas al teléfono al minuto de salir de mi oficina. No, señor, eso no hubiera sido legal. Claro. Tranquilo, hombre, que nadie se va a chivar de ti. Para cubrir esa compra de Blue Star, mete un par de cientos de miles en esas empresas que mencionaste. Elige el chicharro que esté menos rancio. Pon un stop loss con bajada hasta 100.000. Y cómprate un traje decente. Las apariencias lo son todo. Vete a Morty Sills y dile que te mando yo. Hola. Sí, señor. Gracias, señor Gekko. Gracias por su confianza. No lo lamentará. Soy de los que triunfan. Sí. Invierte lo que sobre en un fondo libre de impuestos. Quiero ver lo que haces antes de invertirlo. Y corta la verborrea de vendedor, ¿eh? Canta mucho. ¿Cómo dice? Ya me has oído. Yo no soy de los que pierden. No hay cosa que más me moleste que eso. Hazlo bien y tendrás un bonus. Todo depende de ti. Luis. Sí, señor. Ocúpese de mi amigo. Gracias, señor. Que comas bien, Buddy. En la segunda hay un tema muy interesante, que también cuando hablas de conceptos económicos, que lo mencionan muchas veces y lo desarrollan fatal, que es el concepto de riesgo moral. Un concepto central en economía, especialmente después de la crisis del 2008, ¿no? Y esto lo mencionan varias veces en la película, pero realmente ni lo acaban de explicar bien y tal. Si queréis profundizamos un poco. Aunque ya digo, no es de la segunda, no de la primera. No, profundiza. Pero Sí, era una moral película, también suena a la primera. Una película del 2010 y bueno, entonces ellos todo el rato en la segunda película están hablando de riesgo moral, ¿no? En las reuniones que hacen cuando el banco está a punto de quebrar y se reúnen todos ahí y tal, ¿no? Es un concepto que si te parece, Luis, pues podemos introducir un poco a la audiencia, porque digo, no es un concepto así de entrada que sea fácil de asimilar y la película no consigue explicarlo, ¿no? Realmente, ¿no? Vamos a intentar hacerlo mejor que la película ahora, explicárnoslo. Deme la entradilla y te puedo explicar. Y yo me cojo. Bueno, lo comento yo un poco, Sí. porque además esto es una cosa que en mis clases en la universidad insisto muchísimo para explicar lo que es la crisis del 2008 también, ¿no? A ver, el riesgo moral es un concepto que viene del mundo de los seguros, ¿de acuerdo? Las aseguradoras han descubierto a lo largo de la historia que cuando aseguran a alguien, tú, en el momento que te hacen un seguro a todo riesgo, ¿de acuerdo? Imagínate, acabas de sacar el carnet de conducir y te compras el coche y tu familia te dice, oye, pues vamos a hacerlo a todo riesgo porque si no, acabas igual haciendo un de eso. En el momento que una persona se siente asegurada a todo riesgo,
el incentivo que tiene a actuar de una forma menos cuidadosa que si no está todo riesgo es más elevado. Es decir, tú ya sabes, estás cubierto y bueno, pues puedo hacer más el bestia y tal, ¿no? Ese concepto de información asimétrica donde el que se sienta asegurado puede tener incentivos perversos a actuar porque tiene precisamente esa red de seguridad, es la que hace que tenga ese incentivo a tomar más riesgos, a asumir más riesgos de los que realmente tomaría si no tuviera ese seguro. ¿De acuerdo? Ese concepto que empieza en esto algo tan básico como es la industria del seguro se traslada a muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué ocurre con los grandes bancos? En el momento que un banco tiene la percepción de que el gobierno no lo va a dejar quebrar, tienes una asimetría en tus incentivos y es, voy a asumir muchos riesgos, si me va bien, gano muchísima pasta, si me va mal, el gobierno va a llegar y me va a rescatar. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con la crisis del 2008? Lehman Brothers, con esa misma lógica, había hecho muchas jugadas de riesgo y llega un momento, en septiembre del año 2008, donde él cree, hasta el último momento intenta negociar que Barclays le compre, al final no consigue cerrar la operación y lo que hace el gobierno americano es, para intentar dar una lección, y lo terrible de esto es que la lección sale mal, el gobierno americano llega a un momento donde en esa negociación de Lehman Brothers para ver si era comprada por alguien, llega un momento en que no encuentra un comprador, que iba a ser Barclays, y en el último momento el gobierno americano dice, pues mira, la gente se cree que aquí hay riesgo moral, de que nosotros vamos a salvar a las grandes firmas de Wall Street, pues en esta ocasión no la vamos a salvar, vamos a dejar que quiebre. Y efectivamente dejan que quiebre, lo comunican fatal y a la mañana siguiente es el caos absoluto en todo el mercado. Y se monta tal caos el 15 de septiembre del 2008 que se dan cuenta de la que han hecho y a partir de ahí ya sí que tienen que intervenir rápidamente pues para comprar AIG, que era la mayor aseguradora del mundo, luego intervendrán también en General Motors, etcétera, ¿no? O sea, fue, desgraciadamente, la conclusión del 2008 es que efectivamente va a seguir habiendo riesgo moral y efectivamente los gobiernos y los bancos centrales no van a permitir que empresas con riesgos sistémicos acaben quebrando. ¿De acuerdo? Entonces es un concepto absolutamente central para explicar la crisis del 2008. Esta película es del 2010, ahí sí que ya había pasado la crisis. Sí, hay una escena que están ahí James Brolin y Jerry Wallace y dice, bueno, la cuestión es meter miedo, que o caemos o nos rescatan o caemos todos, y lo mencionan. También lo mencionan en La Gran Apuesta, eso. Sí, sobre ese concepto también está Too Big to Fail, también habla sobre eso. Y en el podcast anterior que hablamos del caso Madoff sentía un poco ese ámbito de no puedo hacer lo que quiera, no va a pasar nada. Y en la película, en la segunda parte, creo que también toman muchas alegorías a lo que significó el caso Enron también, de vamos inventándonos contabilidad hasta ver dónde pasa. Y la verdad que es un concepto de que incluso si lo trasladamos ahora a lo que fue después la crisis de 2011, 2012, la parte de estados, es un concepto que estaba detrás, es decir, se hará todo lo que se pueda para seguir salvando la deuda de los estados, se pueden seguir endeudando estados como España, Italia, al 130, 140% de su PIB, y va a haber alguien ahí para rescatarnos siempre, ¿cuándo se dejará caer al primer estado? Creo que con Grecia estuvieron a punto la Unión Europea de dejarlo caer durante un tiempo, ¿no? Estuvieron a punto hasta que yo creo que se dieron cuenta de que el problema no se acababa con Grecia, que la gente no se iba, si dejaban caer a Grecia, alrededor iban a mirar a Portugal, España y aquello iba a ser imparable. Entonces tomaron la mejor decisión, que es tomar cartas en el asunto y no dejarlos caer. Dejar un estado fallido que caiga, como se ha pasado ahora lamentablemente en Venezuela, puede tener consecuencias a nivel globales que la gente que no se puede predecir. Sí, ahí ya digo, este concepto yo lo explico mucho en mis clases porque me parece absolutamente central, ¿no? Y es, o sea, esto es la típica cuestión de que tú sabes que algo puede pasar, pones medios para que no pase y cuando pasa es inevitable. Yo siempre pongo el ejemplo de un estudiante Erasmus, o sea, el riesgo moral está, imagino que vosotros sois estudiantes también, tenéis una familia y te dice, oye Álvaro, mira, me voy a estudiar a Ámsterdam, y te dice tu familia, vale, yo al mes te voy a dar 600 euros, ¿vale? 600 euros, nada. Y como te pases, búscate la vida, ¿vale? Riesgo moral. Tú internamente dices, vale, esto es lo que me han dicho, esas son las reglas de juego, pero soy su hijo y si yo les llamo el día 29 del mes, digo, papá, estoy tirado en la calle, tengo deudas de juego, me van a rajar, no sé qué, el padre sabe que al final acabará actuando, ¿no? Entonces, en el caso de la Unión Europea que habéis mencionado, pasó exactamente esto. Es decir, cuando se creó el euro, vieron venir el riesgo moral. El riesgo moral en la Unión Europea era que si un Estado, como podía ser España, Italia, Grecia, que tenía una larga tradición de ser Estados inflaciones elevadas, con tendencia a endeudarse mucho, tal, dirían, oye, ahora tengo el euro, moneda fuerte, entonces ahora mi facilidad para endeudarme va a ser más elevada, ¿no? Y entonces sabían que existía ese riesgo, que iban a tener ese incentivo a, ya tengo una moneda fuerte, voy a poder endeudarme con mucha facilidad, y pusieron dos reglas. La primera regla fue,
Si un Estado quiebra, no lo vamos a rescatar, no estaremos obligados a rescatarlo, no bailout. Y la segunda regla fue, vamos a poner una cosa que se llama el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es que como máximo cada Estado no puede tener más de un 3% de su déficit público sobre el PIB anual, ¿vale? Y el que lo incumpla, multa. ¿Qué ocurre? Que primero, países como Alemania o Francia, que en vez de dar ejemplo, cuando lo incumplieron no pagaron multa, la gente lo ve y dice, pues si este no lo castigan, pues yo también, primero. Y segundo, cuando efectivamente llega el caso de Grecia, tú dices, no bailout, no hay que rescatarle. Sí, pero dicen, si no lo rescatamos, nos pasará como con Lehman Brothers. No lo rescatamos, Grecia se sale del euro. Si Grecia se sale del euro, cuando todos los estados que forman parte del euro han dicho, cuando tú entras en el euro es irreversible, ya no te puedes salir, digo, la que se va a montar aquí es tan grande que estamos obligados a rescatar. Con lo cual es el típico caso de tú has visto el problema bien, lo has leído bien, pones 2 medidas importantes para evitar ese problema, pero cuando ocurre, como le pasa al estudiante del Erasmus, no puedes evitar que decir, oye, te dije que no, pero luego lo tengo que hacer porque si no el daño que provoco es mayor. Y que hay muchas empresas que cuentan con ese dinero del gobierno. De hecho, lo que me llama la atención también en la segunda es que siempre que están en la habitación haciendo negocios, hay uno que menciona así, tenemos que hablar con el Departamento del Tesoro para ver si esto va a funcionar bien. Que eso en la primera no pasaba. En la primera cada uno va por su cuenta. Y en la segunda siempre mencionan, vale, hablamos con el Tesoro y si el Tesoro lo aprueba o el Tesoro no va a aprobar esto. Y lo dicen, dice, ¿cuál es cuando están a punto de quebrar todos, se los ve súper relajados, dicen, meter miedo, decirle que nos dan dinero o que quebramos todos. Bueno, pues ya por ir acabando, si os parece hacemos una ronda en la que cada uno destaque alguna cosa que creáis que se haya quedado en el tintero, si se ha quedado, y ya lo cortamos. Yo simplemente añadir como curiosidad que yo la primera vez que vi esta película, por supuesto no la vi en su estreno porque creo que no había nacido. Yo la vimos juntos en el cine hace Exacto. 8 años. Hace 8 años la vi en el Cine Lis. ¿Cuánto Sí. costó la entrada? Ni idea, No me porque acuerdo. es que era un ciclo de cine de Daryl Hannah. Sí. Y nos vimos las 2 de Kill Bill seguidas y otro día fuimos para ver la de Wall Street, que yo no la había visto nunca y creo que no la había visto porque me echaba para atrás que hablase sobre finanzas. Pensaba que iba a ser pues, menudo tostón me voy a comer. No fue así, me gustó mucho y a día de hoy estamos hablando bien de ella porque para mí esta sí es un peliculón, comparando con las otras que están bien, pero creo que ahora hemos entrado ya de lleno en la buena. Y la vimos 2010, ¿has dicho? 2011. 2011. En abril. Madre mía, pues sí, ha llovido un poco. Y nada, me encantó y la curiosidad es que era un ciclo de Daryl Hannah cuando Daryl Hannah aquí... Sí, además es lo peor de la película, Sí, Daryl Hannah, todo hay que decirlo. Le dan un personaje que no hace nada y no llega a ninguna parte con su trama. Intuye cosas, pero al final... Que ganó un Razzie ella a Peor Actriz, que es la única película que ha ganado un Oscar y un Razzie a la vez. Yo de aquí, de esta película, quería destacar, yo también la vi hace muchos años cuando ni me imaginaba que iba a apasionarme el mundo de las finanzas y la verdad hay detalles que te pierdes muchísimo. La he vuelto a ver esta semana y hay cosas que me llaman muchísimo la atención. Se mencionan muchísimas empresas que todavía ahora cotizan. Hewlett Packard, IBM, Franklin Templeton. Es decir, en los diálogos que parece que son intrascendentes se hablan de muchas empresas que ya en aquel entonces eran una buena inversión o que lo hubieran sido si alguien hubiera escuchado la película y dijo, pues pongo dinero en esto. Me llamó muchísimo la atención. Me llamó mucho la atención la escena de cuando él va a ver y están todos los del sindicato, pero al principio de la película que habla con su padre que viene, mira, ya viene este de Wall Street que no tiene dinero ni para pagar su crédito de estudios. Es decir, ya había problemas con los créditos de estudiantes, que ahora es uno de los grandes problemas de la economía americana, la gran deuda que tienen los estudiantes. Se mencionaban términos como, bueno, aquí en Queens pagamos hipotecas al 5%. Sí, es en Queens. Y después, él cuando se va a comprar el piso en el West Side, la mujer le dice, bueno, hipoteca al 10%, es decir, para que veamos esa diferencia y un montón de términos financieros, referencias a inversores, referencias a compañías que se sueltan como si nada durante toda la película. Es decir, a mí creo que el gran éxito que tuvo, y lo mencionaste tú, Álvaro, al principio de la película, es que se habla muy bien de todos los términos financieros de una manera sencilla. Se representan todos los stakeholders que intervienen en el mundo financiero. Es decir, tenemos los sindicatos, las empresas, el inversor que quiere comprar y vender partes de la empresa, el broker.
toda la familia y todo lo relacionado con el broker, lo anexo a cómo viven esta gente con mucho dinero. Se refleja todo un mundo financiero con 5 o 6 personajes que rodean toda la historia. Entonces, esto yo creo que es el gran éxito. De Oliver Stone no soy muy fan. En el sentido, me gustan estas películas del inicio. Cuando se ha pasado su etapa de documentalista, me toca un poco el sentimiento por sus grandes documentales de comandante. Yo tampoco soy fan de Oliver Stone hoy en día, ¿eh? Yo pensaba, ya está preparando el micro, ya te Sí. va a dar por tal. Sus 2 versiones de comandante, me parece, la reflexión que hiciste antes de como que tiene que dar la respuesta, le pasó con el documental Comandante, entrevista, si no lo sabéis, entrevista a Fidel Castro, y luego le pide una segunda parte porque se dio cuenta que la primera parte como que lo había ensalzado tanto que que no había reflejado verdaderamente la respuesta que él quería transmitir. Entonces le pide otra segunda parte y es un fiasco la segunda parte igual porque Sí. el otro sabía por dónde venía y no le dejó interactuar. Es decir, su etapa como documentalista para mí no es muy resaltable. También tiene algún documental sobre Chávez y demás. Toca un poco todo porque como guionista Sí. también ha trabajado. Sí, ha mucho. trabajado bien. No, y es un director, lo que digo, director predicador, pero dentro de esto tiene películas buenas. La de JFK, Sí, que sí. es un peliculón, pero la ves y obviamente tiene un mensaje muy directo y muy personal. No compartes el mensaje, pero puedes apreciar la película y como narrativa. Últimamente ha perdido muchísimo. Yo estoy de acuerdo contigo, con Oliver Stone. Uno de sus momentos de predicador de esto es cuando él está buscando el apartamento en el Upper West Side. La escena te introducen con él escuchando sirenas de policía de fondo. Me llamó la atención porque dije, uy, es un típico barrio en el que hay sirenas de policía y entonces no se va a acabar mudando aquí. Y al final se acaba comprando la casa y es como una llamada en plan de te has mudado a un barrio mejor, pero es porque estás rompiendo la ley. Y ahí es donde se ve el predicador de Oliver Stone. Vale, pues Juan. Sí, a mí me parece, ya digo, me parece una gran película por cómo refleja conceptos abstractos en escenas concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4 conceptos para mí claves de la película. El tiempo, la importancia del tiempo, ya lo hemos comentado, cómo juega siempre con los tiempos de se te acaba el plazo, para todo, para hacer trading, para tomar una oportunidad profesional, para lo que sea, ¿no? Segundo, la importancia de la información también, lo refleja fenomenal en varias escenas. Tercero, los privilegios también, cómo juega con el despacho que le dan a él, el privilegio de tener ese stick tartar, o sea, todo el juego de ¿para qué me sirve el dinero? Para tener cosas que los demás no pueden tener. Y por último, todo el tema del consumismo, el vacío del consumismo. Hay una escena genial también cuando Daryl Hannah le decora la casa y llega Michael Douglas a dejar el vaso y cae. Entonces, diciendo, esta mesa será muy guay, muy divertida, pero vamos, no es nada funcional. Al otro le cae también siempre, la única que lo aprecia es ella. Entonces es el rollo este de que decíamos antes de estás pagando una pasta por un tipo de decoración, pero que desde el punto de vista funcional no vale nada, ¿no? Es solamente por la putada esta de, oh, mira qué guay es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces me parece que son conceptos abstractos muy difíciles de narrar cinematográficamente y a través de escenas concretas cómo consigue transmitirte esto, ¿no? Y en ese sentido está muy bien, ¿no? Sí, como con el sushi, que ves de repente al padre de Charlie Sheen oliendo el sushi, mirándolo como ¿esto qué es? Y él tiene su propia máquina de hacer sushi. Exacto. Vale, pues Álvaro, ¿alguna cosa que añadir? No, simplemente si alguien va a volver a ver la película, que el director de fotografía de esta película es Robert Richardson, que trabaja ahora con Tarantino y trabaja con Scorsese, es uno de los 3 directores que ha ganado 3 Oscars en su historia. Y está muy interesante cómo está rodada, porque hemos mencionado la palabra tiburón aquí muchas veces. Y la película decidieron rodarla como si hubiera tiburones en la sala, como si fuera un documental sobre tiburones y tú fueras el punto de vista de un tiburón siempre rodeando y nadando alrededor de la gente, acercándote, como a punto de atacar siempre. Y los únicos momentos en los que ese momento de tiburón se para, las escenas con el padre, que es de repente la cámara se queda quieta y es como un poco para representar la estabilidad y la moral de ese personaje, mientras que el resto es siempre la cámara moviendo como si estuvieras en una pecera llena de tiburones. Tiene plano secuencia. Tiene plano secuencia. Plano secuencia es cuando la cámara no corta y se está moviendo continuamente. Por Sí. ejemplo, en el momento que discuten, cuando Charlie Sheen va al despacho de Michael Douglas y le dice, me has mentido, tal, la cámara está girando. Sí, como un tiburón rodeándolos. Todo el rato alrededor de ellos y te está dando la sensación de que esa discusión sube en emoción porque te está agobiando. Usa muchos zooms la cámara, que es algo raro de ver una película. Usan el zoom también como en la película Tiburón. Como Cuando él se da cuenta de que le ha timado, está apoyado en una farola
y empiezas a ver cómo se va acercando la cámara, los edificios se van encogiendo. Bueno, si quieres explicar cómo se hace técnicamente. Este momento friki del podcast es el que más me gusta porque no entiendo nada, pero aquí lo que hacen es una lente, depende del tamaño de la lente, pues el universo se ve más comprimido, se ve más extendido, y muchas veces lo que hacen es van cambiando la lente durante el mismo plano, entonces ves cómo el universo se va abriendo o cerrando. Hay como un zoom hacia una dirección y al contrario un traveling, que es un movimiento de cámara. Exacto, entonces el plano no cambia, pero ves como la perspectiva del universo se va cerrando con el personaje. Eso lo usan mucho. El sujeto está en el mismo sitio, parece que el sujeto no cambie en el punto que está en el plano, pero en cambio ves los edificios como van creciendo, se acercan las calles, y este efecto se utiliza mucho para remarcar que el tío está pensando en algo. O que te sientes atrapado o que de repente el mundo se abre hacia tu alrededor. Entonces los momentos en los que el personaje pues, se va atrapando más, usan lentes más largas en las que el mundo lo ves más cercano a él, está como más claustrofóbico, y cuando por fin se libera usan lentes más largas que ves todo un poco más de espacios alrededor. Usan técnicas visuales muy buenas, por ejemplo cuando él le dice deja de traerme información y consíguemela. De repente la cámara se vuelve oscura y el personaje se vuelve oscuro y escuchas el típico trueno, pero está hecho de forma tan sutil que no te das ni cuenta. La sobreexposición y la subexposición, que sería exagerar, subir o bajar más la luz, lo que tú dices en el momento que se vuelve la cara oscura de, creo que es Michael Douglas. Las luces del sitio se apagan. O se vuelve todo blanco. Se suben tanto la luz que se vuelve todo blanco, y todo tiene que ver con momentos del personaje, cambios en su actitud, en que se ha dado cuenta de que no está haciendo las cosas como yo quería, la luz para llevarte hacia el buen camino y la oscuridad para darte cuenta que estás llegando a... Y luego la diferencia entre la cámara moviéndose todo el rato, la excitación de Wall Street, y luego cuando está con el padre y cuando está con esto, simplemente una cámara en un trípode, plano contra plano, y todo está hecho muy bien para llevar... Y Luis Ángel está flipando. Sí. No, pero está grabado de una manera que la emoción que tienes que sentir en cada momento en esta película está grabada de manera que la sientas. En este momento, esta escena está para que te sientas excitado, pues lo que hace es no solo contarte una historia, sino que hacer que te sientas en cada momento como te tienes que sentir para entender esta película hacia dónde está yendo. Pues nada más, simplemente recomendar a todos los que nos escuchen que entren en nuestra página www.rankia.com, y en el buscador o en donde está el apartado de blogs podéis acceder tanto al blog de Juan Su, donde él está colgando su programa en formato podcast que se llama Una vida invirtiendo. De momento llevamos 3 subidos. Si quieres comentar los que hay de momento. Sí, bueno, pues es un formato de podcast donde son entrevistas en profundidad con o bien usuarios destacados de Rankia o profesionales del sector que nos cuentan, pues como dice como dice el título, su vida en el mundo de la inversión, desde sus inicios hasta la actualidad. Así que llevamos ya 3 episodios, en breve saldrá el 4, que es la entrevista de Fernando Calatayud. Y nada, estáis invitados a escucharlos. Y es una conversación, ¿no?, con esta gente que sus vivencias pues son de lo más interesantes. Y para recibir una alerta por cada uno de los podcasts que vayamos subiendo, en el blog Rankia Podcast, terminado con S, tienes para suscribirte, y cada vez que subamos un contenido nuevo, tanto de Juan como el podcast de cine, como el consultorio de finanzas personales encabezado por Luis Ángel, o mesas que tengamos, mesas redondas de algunas conferencias y demás, lo iremos subiendo aquí. Y nada más, nos vemos en el próximo programa de Luces, Rankia y Acción, y ha sido un placer haber hablado de esta película. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars.